al servicio de la salud. Y llegamos al último espacio académico de esta jornada, con una conferencia a cargo de Richard Barker. Él es líder mundial en innovación sanitaria, ciencia de la longevidad y medicina basada en la IA. Welcome, Mr. Barker. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Me disculpo porque no sé hablar español. Me encanta venir a Colombia, es uno de mis lugares favoritos del planeta. ¿Y cuántos de ustedes estuvieron aquí cuando habló el señor McMaster? Levanten la mano, ¿quiénes estuvieron aquí cuando habló el señor McMaster? No todos. Pero ustedes se fueron de esa charla con una idea muy importante que fueron precios. Crisis. Todo tipo de crisis de confianza, crisis judicial. Nosotros teníamos un líder en el Reino Unido que en un momento acuñó la frase: nunca pase por alto una buena crisis. Nunca pase por alto una buena crisis. Claro que esto no es una buena crisis, no hay buenas crisis. Pero el punto que él hacía es que tenemos la oportunidad para poder reimaginar y reinventar cuando pasan malas cosas. Y uno de los puntos que yo quiero hacer es que Colombia tiene una oportunidad, ¿no?, en esta crisis, especialmente la crisis de la innovación en el sector salud. Aquí esto es algo de mis antecedentes. Aquí son cosas que yo antes hacía en la izquierda, son las cosas que hago hoy en día. Seguramente hago demasiadas cosas, como se pueden imaginar, pero lo más importante es que yo veo una intersección en las tres partes de mi carrera. Yo he pasado mucho tiempo trabajando en farmacéutico, también en diagnóstico, también en informática, y en esta nueva era donde la IA viene, y en el mundo de la informática tenemos la oportunidad para poder combinar tres áreas de desarrollo humano. Uno es la IA, y yo creo que Tiffany hizo un trabajo maravilloso mostrando la visión de la IA en el futuro, saltando y permitiendo análisis complejos para la toma de decisiones. Pero también la salud desde la precisión, ¿no? Herramientas que tenemos hoy en día para enfocar nuestra atención en salud y nuestro manejo de la enfermedad y nuestro futuro en individuos. Y finalmente tenemos la ciencia de la longevidad. Y nuevamente en la charla de Tiffany se habló acerca de los hitos, ¿no?, de los envejecimiento y cómo eso puede afectar el futuro de Colombia. Pero ustedes pueden unir estos tres elementos y pueden ver el potencial de los avances rápidos y nuestra capacidad para poder predecir y para poder intervenir para prevenir el desarrollo de la enfermedad en las cuales actualmente padecemos de una manera personalizada. Aquí podemos ver lo que va a ser mi charla brevemente. El poder entender las fuerzas que están creando la turbulencia y que estamos viendo en el entorno del sector salud. Hay tres imperativos innovadores para abordar la turbulencia y para poder evitar lo que yo llamo, poder llamar un caos, y también aplicar la ciencia para prevenir la enfermedad y poder hacer la atención en salud una industria precisa y el uso de la IA. Yo no voy a ir al mismo nivel que tiene Stephanie cerca del futuro de la IA, pero sí les quiero comentar elementos muy específicos en los que he estado trabajando y también la visión global y para Colombia en cómo estas cosas se unen. ¿Cuáles son las fuerzas que están creando esta turbulencia en el sector salud? Primero que todo es que cada vez hay más demandas, poblaciones que están envejeciendo con mayores expectativas y que no están invirtiendo suficiente en su estilo de vida, ¿no?, para cuidar su salud. Segundo, los costos de nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías son maravillosas, pero casi siempre generan costos adicionales. Y estas ondas de tecnología nueva, no solamente estoy hablando de la IA, pero diagnósticos médicos, tratamientos médicos. Yo no necesito decirle a ustedes lo que es la intervención política y de hecho crea una turbulencia.
Y algo que no hemos hablado mucho en este Congreso son los desafíos de poder mantener la moral y la motivación entre el ámbito de trabajo clínico. Y nosotros vemos que en el Reino Unido y también acá y en el mundo, el poder mantener a los doctores y a las enfermeras y a los tecnólogos comprometidos con su labor. Pero hay algo aquí que yo considero que es una fuerza importante, pero que está bajo la superficie. Básicamente es que hemos fallado en la creación de la prevención, hemos fallado en hacer posible lo que nosotros sabemos hacer y para que la gente no se enferme. En primer lugar, 2/3 de las personas que que llegan a la puerta de un hospital sufren de algo que es algo que se puede prevenir. Y nosotros hemos fallado en la agenda de la prevención de una manera bastante marcada. Yo escribí un libro hace mucho tiempo que creo que fue en el 2011, acerca del futuro de la atención a la salud para el 2030, y el subtítulo es cómo evitar el caos médico. Bueno, no me gusta el hecho de que hemos fallado, no hemos podido evitar el desplome médico. Yo pronostiqué una pandemia, ya nos pasó, pero esto no es el único estrés que tiene el sistema. Aquí podemos ver que son elementos muy básicos, pero quiero revisarlo. ¿Cuáles son las fuerzas de la demanda en la población que envejece, mayores expectativas, enfermedades lideradas por estilo de vida y, como ya les dije, las pandemias o algunos otros tipos de enfermedades infecciosas? Enfermedades autoinfligidas son una parte importante de lo que tenemos que hacer, y el costo asociado con la obesidad, especialmente asociado con la diabetes tipo 2 que genera la obesidad, es algo que impacta mucho el sistema de salud, incluido este. Y a medida que envejecemos, tenemos mayores expectativas. Nuestros padres no habrían esperado hacer estas cosas haciendo volteretas a los 80 o 90. Pero hoy en día tenemos expectativas de que a medida que envejecemos, estos elementos, esto va a ser posible para nosotros. Como ya les dije, las nuevas tecnologías añaden el costo. Debemos estar muy contentos de tener las cosas que vemos en el lado izquierdo, pero todas son cosas que nuestros padres no tenían que pagar, pero nosotros sí. Los bioterapéuticos, terapia génica, diagnóstico molecular, imágenes y dispositivos y también proyectos de información que también generan costos muy elevados. Y como ya los mencioné, la otra fuerza es que si nuestra fuerza de trabajo clínica tiene la misma motivación que cuando empezaron a trabajar en el mundo de la medicina, si hacemos muchos cálculos, como yo diría, acerca de los costos. Históricamente, estos son cifras del Reino Unido, pero pueden ser similares acá. Considerando los costos de atención en salud, algo como de 2,5 a 5%, tenemos que añadir las diferentes cosas que les mencioné. Y estamos tratando de duplicarlos en términos de los costos subyacentes asociados de tratar de cumplir con las tecnologías. Claro está que el problema es hacer esto. Lo que tenemos es una carga fiscal inaceptable cuando tenemos una salud financiada por la salud, y podemos ver unas primas que son también imposibles o simplemente se reduce la cobertura. Racionalizar la atención en salud. Yo digo que hay 3 imperativos para innovación: el aplicar ciencia para prevenir la enfermedad, utilizar la IA para poder digitalizar la atención en salud y el poder hacerle como una empresa de precisión. Aquí cuando vemos con el concepto de el ciclo de salud, hace unos minutos escuchamos que hay una brecha entre la expectativa de la vida y lo que es la expectativa de vida ajustada a la salud. Nuevamente, estos seguramente son cifras del Reino Unido que pueden ser diferentes a los que hay aquí, pero la expectativa de vida hoy en día es 73.2 años o 80 en algunas economías. Potencialmente solamente el 65 de esos años están libres de enfermedad. De lo que estamos hablando es que tenemos esta área que está en rojo, que es una longevidad no saludable, y por cierto, esto es peor para las mujeres que para los hombres. Hemos podido ver.
y el gran desafío es poder comprimir la morbilidad, el comprimir esos años. Una vez empezamos a tener enfermedades clínicas, pero antes de morir. Estos no son años muy cómodos y de algunos de ustedes pueden experimentar. Yo me imagino que tienen padres y amigos que lo hacen, pero ¿cómo comprimimos esa morbilidad? La edad es el mayor factor de riesgo para la enfermedad, sin importar cáncer, una cardiopatía congestiva. Todos estos elementos incrementan rápidamente a medida que envejecemos. Pero nosotros necesitamos ver la edad biológica, no la cronológica, pero la edad biológica, porque genera el proceso de la enfermedad, porque nosotros ahora sabemos que no solamente podemos medir la edad biológica, pero también podemos reducirla. Veamos un momento, porque yo estoy involucrado un poquito en este mundo de la longevidad y aquí podemos ver las cosas que las personas hacen. Y yo diría que yo de hecho hago la mitad de estas cosas, no todas, pero hago la mitad. De izquierda a derecha, ejercicio es claramente el gol estándar para poder vivir más años y de manera saludable. Si usted no hace suficiente ejercicio, empiecen mañana en la mañana, porque es crítico y los ayuda con casi todas las enfermedades futuros. La próxima es la nutrición. Y no es solamente comer frutas y verduras, seguramente frutas y verduras orgánicas que vengan de sitios donde hay niveles adecuados de micronutrientes en la tierra, ¿no? La agricultura intensiva recorta el número de micronutrientes que nuestra comida y los alimentos tienen. Después tenemos suplementos dietarios. Yo sí tomo como 7 u 8 suplementos dietarios todos los días, que de pronto es más de lo que necesito, pero yo sé que veo la diferencia. Y aquí es donde la comida no necesariamente genera los elementos que se requieren. Aquí tenemos terapia de luz roja, que es interesante. Lo infrarrojo, la terapia de luz roja o infrarrojo tiene efectos no solamente en la piel, se puede utilizar en la piel, pero también en su salud sistémica. Y también ahora tenemos elementos más controversiales como la terapia de NAD, la infusión de NAD, que es una de las fuentes de energía, y las vitaminas. Alguien aquí ha visto cuando se hace a través de sueros. No existen, bueno, existen en Londres. Usted camina y usted se pone y ellos les da un suero de vitamina C y B, o también les da NAD de manera IV. Como esto ha limitado es algo que está sucediendo en muchos países desarrollados. Y también tenemos el oxígeno hiperbárico, el entrar a una cámara de oxígeno a una atmósfera y media, y también tenemos una nueva tecnología muy interesante que es el intercambio de plasma, el tomar la plasma del torrente sanguíneo y también quitar de la plasma esos elementos que son nocivos, como pueden ser metales pesados, como pueden ser microplásticos, y reemplazándolo con albumina y salina. Y que aparece que eso que es bueno. Y también vamos a elementos más sofisticados como terapia de células madre. Y finalmente en la parte superior derecha tenemos la edición genética, que nosotros escuchamos acerca de la edición genética antes. Usted se puede imaginar el poder cambiar sus genes para poder usted vivir mucho más tiempo. Pero el número de casos y la evidencia asociada es bastante limitada. Nosotros necesitamos avanzar de la predicción a la prevención de una manera mucho más agresiva de lo que hemos hecho hasta ahora. En la parte izquierda tenemos un ejemplo de lo que es la predicción, que esto es una compañía que es finlandesa, que simplemente toma 3 gotas de sangre y a partir va a pronosticar la probabilidad de que ustedes tengan 20 enfermedades crónicas. Eso es un ejemplo. Algunos de ustedes van a tener una biopsia líquida, el cual es poder identificar ya sea las células o el ADN en su torrente sanguíneo que dice, mira, aquí hay cáncer, tenga cuidado, haga algo. La predicción cada vez va a ser más importante en el proceso de prevención. Y también llegamos a los diferentes niveles de prevención, el poder prevenir el desarrollo de factores de riesgo.
el control, riesgos conocidos como la presión sanguínea y la prevención secundaria. Si tenemos algún tipo de incidente de salud, ¿cómo garantizamos que eso no genera en una situación que es peor? Ahora llegamos a un ejemplo de algo que está revolucionando ciertas partes del mundo y que es muy interesante. Se ha hecho, Ian me contó acerca del trabajo que ha hecho y de la costo-efectividad de estos fármacos para pérdida de peso. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de Wegovy o Ozempic? ¿Quién conoce los Ozempic? Levanten la mano a los que conozcan el Ozempic y todo. Sí, aquí podemos ver que estos son fármacos que se llaman agonistas de los receptores GLP-1, los cuales reducen su apetito y por tanto reducen su peso. Pero lo interesante es que estos fármacos hacen mucho más. Y parece ser que producen la salud cardíaca, bajan el azúcar en sangre, el colesterol, reduce el nivel de inflamación, que es el proceso subyacente que afecta y que genera muchas enfermedades. Esto ayuda en la apnea del sueño, esto mejora la protección de la salud renal. Muchas de las cosas y muchos de los factores que generan problemas a medida que envejecemos parecen ser que son efectivos de manera que parece ser que se ven mejorados por estos agonistas. Sin embargo, tienen un costo. Es un costo alto y el tipo de análisis económico que estamos escuchando es crucial. No voy a hablar mucho acerca de la medicina de la precisión. Yo recuerdo que la primera vez que vine a Colombia y que hablé acerca de la medicina de precisión, casi todo el mundo dijo, me dijo, vete a casa, porque nosotros no podemos permitirnos eso, porque se identifica con cánceres farmacológicos costosos o formas mutacionales del cáncer, pero claro que estamos viendo la medicina de la precisión en muchos otros contextos, pero en este momento quiero hablar acerca de la salud de precisión, que es cómo desenredamos los factores de precisión e identificamos a las personas que puedan estar sujetos al cáncer y a enfermedades cardiovasculares, etcétera. En la parte derecha tengo mi segundo libro, que es mucho más reciente que el primero, que básicamente dice que mucho de la biociencia se pierde en la traducción porque nosotros no lo aplicamos en esta manera precisa. Y tercero, lo que es la transformación digital. Esto considero yo que es la única respuesta para el desplome médico que estamos viendo en los sistemas de salud. El sistema de salud está muy fragmentado. Muchos médicos se pasan mucho tiempo alimentando datos en el sistema. Podemos ver que hay una falta de continuidad en la atención. Tenemos que este tratamiento aquí, tratamiento acá, y la conexión entre esos diferentes tratamientos no está. Y la atención en salud requiere una transformación digital. Podemos ver que el poder agregar elementos y poder utilizar y poder incluir lo que usted utiliza con los registros médicos para que pueda aplicar ahí y a través de esas bases de datos para poder identificar cosas por adelantado, etcétera. Y la transformación digital pienso que es un requisito esencial para el futuro de la atención en salud, incluso antes de llegar a la IA, pero la IA permite acelerar el proceso de la transformación digital, lo cual es muy importante. Hemos escuchado un poquito acerca de la visión que nos va a traer la IA a la atención en salud. Aquí simplemente es simplemente para decir lo que dijo Tiffany, es que aún estamos iniciando. Nosotros hemos visto en años recientes el desarrollo de estos grandes modelos de lenguaje, LLM. Unos colegas en la compañía que yo fundé ha estado trabajando en la IA durante 25 años, pero en este momento tenemos el poder computacional y el poder de almacenamiento para poder correr todas las máquinas algorítmicas que requieren para Deep Learning. Estos LLMs son los nuevos, es lo nuevo. Y si usted toma la última generación de ellos, usted puede ver que el proceso de pensamiento de la IA nos permite llegar a la respuesta, pero en este momento vamos a tener este término de modelos de lenguaje deliberativos.
que funcionan con múltiples bases de datos y aprende a medida de los datos que están siendo limitados, ya sean datos de registros médicos o algún otro tipo de datos poblacionales. Y tenemos mucho debate acerca de qué tan lejos está la inteligencia artificial general. Hicimos toda una sesión, pero ahora está más cerca de lo que alguien creyó. Y creo que vamos a estar allá antes del 2030. Y claro, también tenemos este desafío existencial, no muy lejos, cuando tenemos máquinas que aprendan cómo construirse a sí mismas y terminen en este reino de la inteligencia. Bueno, es muy sencillo. Yo sé que la mayoría de ustedes lo saben, que puede hacer la IA y puede absorber y analizar grandes cantidades de datos. Puede hacer predicciones basadas en esos datos, puede reemplazar muchas tareas analíticas humanas y, por tanto, puede ofrecer respuestas a muchas preguntas. Aún no podemos ejercer criterios, no tienen sabiduría y no siempre se garantiza que pueda ser precisa. ¿Y quién ha utilizado ChatGPT, que produjo algo que se inventó? ¿No? ¿Quién ha utilizado ChatGPT? Sí, nuevamente, sí. Eso es muy bueno para referencias, para artículos que no existen. Le encanta, me ha pasado. Se inventan artículos que no existen, no se pueden generar, no pueden tener datos confidenciales, incluso en los servicios de salud de Reino Unido tenemos datos, básicamente estamos transmitiendo información de datos de pacientes a ChatGPT, eso no se puede. Pero la verdad es que no sabe qué preguntas hacer. Pero yo sí digo, aún no puede hacer estas cosas. No quiere decir que no las haga después. Aquí son ejemplos en que se utiliza la IA para la detección de SEA de mama, para la predicción de riesgos cardiovasculares, para poder ver el inicio de la sepsis, para identificar pacientes que están en el riesgo de enfermedad, el poder predecir crisis de salud mental en individuos, etcétera. Nosotros tenemos ejemplos prácticos en los cuales el IA está generando una diferencia, ¿no? De una manera positiva. Yo quiero tomarme un minuto simplemente para describir una compañía que está utilizando esta tecnología que funciona en medicina cardiometabólica en los servicios. Y esto nos muestra el problema de la comorbilidad, de lo que son las condiciones que suceden, el valor de predecir el futuro y cómo eso puede ayudar a los pacientes. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros alimentamos la máquina algorítmica no con Big Data, pero con guías médicas. Nosotros le enseñamos a la inteligencia artificial cómo es las mejores prácticas en medicina y después mostramos los datos de cientos de miles de pacientes. Y nosotros podemos diagnosticar y pronosticar y poder describir la terapia como las guías, pero también, pero cuando la medicina de precisión. Y lo último que podemos hacer es evaluar los riesgos. Podemos decirle al equipo clínico si este paciente necesita un doctor muy experimentado y este paciente también simplemente es ajustar. Esto es algo que está siendo utilizado en el NHS. Escoge el doctor interfaz y vemos cómo les ha ido hasta ahora, por lo que consideran y cómo la evidencia para ese plan y también la recomendación y el motivo. Es muy importante que esto lo hace explicable y también podemos ver con precisión, incluso lo que ustedes me han dicho de este paciente con alta presión. Aquí tenemos la probabilidad de que sean diabéticos. Aquí tenemos la posibilidad de que tengan biolípidos que haya que tratar con estatinas. Y también estamos analizando el mismo sistema por ejemplo, utilizar dispositivos que permitan un monitoreo continuo. La IA ha generado potenciales muy interesantes en la salud mental. Yo tengo un amigo que maneja un síndrome bipolar, hablándole al ChatGPT en la noche, cuando no puede hablar con otro ser humano. Y después, yo sé que es raro,
pero pienso que es mucho mejor que no tener con quién hablar. Y podemos ver la persona de la derecha. Es el tío Zen. El tío Zen habla ucraniano, pero habla a los refugiados ucranianos cuando están buscando apoyo y ayuda. Les habla en su idioma. Y cada vez vamos a ver más. Podemos ver que si se maneja de manera responsable nos puede ayudar con los tsunamis que llamo yo de problemas de salud mental, especialmente entre gente joven. Pero yo sé que hay partes donde es posible vivir hasta 100 años, especialmente si ha vivido los últimos años, como resultado de estas tendencias y desarrollos. Y yo siempre he hablado acerca de la salud preventiva y de precisión, terapeutas que hagan frente acerca de los mecanismos subyacentes del envejecimiento, el descubrimiento de fármacos acelerados por IA generativa. Aquí podemos hacer secuenciamiento genómico para poder ver la predisposición hacia la enfermedad. Podemos ver los asistentes virtuales o chatbots y también podemos ver como la salud como una alianza con los individuos y el sistema. En las partes más desarrolladas del mundo, así es como veo los años por venir. La medicina de la predicción impulsada por precisión, que se expandan las plataformas de IA y también que se expandan los modelos de salud preventiva. Pero más allá del 2035, creo que vamos a ver incluso más cambios radicales con la mayor integridad de la longevidad y la medicina de la precisión, el IA, como parte de un sistema. Yo no voy a decir nada acerca de la reforma a la salud de Colombia. Yo simplemente quiero resaltar de que no hay sistemas de salud perfectos y que Colombia parece ser que está avanzando acerca del NHS, que el servicio de salud del Reino Unido, que tiene una cobertura universal y es bastante costo efectivo. Pero quiero decirles que el gobierno cambia, pero los cuellos de botella no. Nosotros tenemos resultados muy deficientes, tenemos maneras costo efectivas de tener unos resultados bastante bajos y tenemos una batalla constante entre el control central y el control local. Pero nosotros no somos diferentes a otros países del mundo, tenemos los mismos problemas. El Estados Unidos, bueno, tampoco quiero hablar porque ya hemos escuchado, pero no tiene un sistema único. Su acceso es bastante desigual, los costos son altos y la atención puede ser muy sofisticada, como Boston y San Francisco, y lo que es la América rural, que es otra cosa. Francia tiene una cobertura casi universal y tiene muy pocos costos de bolsillo, pero se apoya mucho en aseguramiento privado y tiene déficits. El sistema se queda sin fondos, pero el gobierno lo maneja. Pero Alemania, que a quien conozco muy bien, tiene un beneficio positivo si usted tiene acceso sencillo a especialistas. Los costos son altos y desafortunadamente tenemos niveles elevados de enfermedades crónicas y España, de hecho, puede ser el país más sólido porque sí tiene una atención primaria buena, tiene resultados buenos, pero a veces puede ser muy burocrático y muy inflexible para el paciente. ¿Qué podemos ver en los próximos 10 años en Colombia? Espero que podamos ver la adopción de ciertos niveles de medicina. Esperamos que podamos ver progreso en lo que es la infraestructura digital y lo que es políticas de salud impulsadas por datos, una mayor integración entre la salud de la prevención y la genómica, pero más que todo como programas pilotos en vez de a lo largo de todo. Y también podemos ver un mayor enfoque en la atención preventiva basada en la comunidad y lo mejor que puede es y todo el movimiento de longevidad. Como ya les dije, yo no voy a prescribir o formular nada para la reforma a la salud, pero aquí tenemos ciertas preguntas que no voy a decir, pero es simplemente que cuando uno hace una historia y el diagnóstico, esta es la pregunta que preguntaría en cualquier sistema de salud que emerge en cualquier parte del mundo. Usted me dice los resultados o las actividades. Usted se va a enfocar en la prevención de la enfermedad crónica. Usted monitorea la confianza y la experiencia del paciente, etcétera. Como ya les dije, no voy a revisar todas, pero estas son las pruebas sobre si la reforma funciona o no.
Creo que sí hay evidencia de que Colombia está avanzando para poder cubrir el potencial que hemos visto en estas presentaciones y en estas diapositivas. Tenemos un plan para poder crear 300 centros de IA. Ustedes iniciaron una compañía de telemedicina, tienen varias. Y aquí podemos ver que hay iniciativas para poder conectar las historias médicas en todo el país y el integrar lo que es la protección social. De pronto pueden tener el mismo problema que tenemos en el Reino Unido, que es los políticos a veces anuncian cosas que no siempre las hacen, pero hay cosas que nosotros trabajamos en el Internet. Aquí es algo que está. Y aquí podemos ver, es que aquí tenemos en Medellín y vemos todas, aquí vemos ver que los centros, ellos están desarrollando soluciones de salud digital basados en IA y en biomedicina inteligente. Y a medida que cierro pues, la discusión, ¿cómo podemos ver que Colombia se beneficia de estas tecnologías? Aquí podemos ver qué tan maravilloso puede hacer. ¿Cuántas de estas cosas pueden beneficiarse? ¿Cómo podemos mejorar la accesibilidad y el acceso de estas tecnologías? ¿Cuáles son los miembros de la IA, de los empleadores para poder? Yo espero poder regresar porque yo he estado escuchando acerca de los cambios en el sistema de salud que Colombia puede hacer ahora para que usted pueda generar utilizando los programas de que ya les mencioné para poder mejorar la eficiencia y también su capacidad, poder traer experticia de especialistas a lo que es el sistema, y todo esto se puede hacer. Ustedes pueden poder estratificar la población de pacientes y en la manera al centro clínico, al medio. Pueden utilizar la IA generativa, pueden vincularse con los pacientes y tenerlos como parte, y para que sean parte pueden monitorear para poder crear capacidades. Estamos haciendo mucho más a medida que nos acaban las camas. Pueden suplementar a doctores con programas. Nosotros lo hemos visto en radiología, pero aquí podemos ver en muchas otras áreas. Y podemos ver lo que son enfermedades crónicas. Y podemos ver un rediseño acerca de cómo van a, de hecho, a lidiar vamos a ir desde la cuna con ciertos estados de la enfermedad, ¿no? Con diabetes, por ejemplo, cómo se vería si utilizamos estas tecnologías en vez de las vías de atención que tenemos hoy en día. El punto que yo estoy haciendo es que todo esto es posible sin importar el sistema de salud. Y podemos ver que todo esto requiere recursos. Sí, hay una escasez de recursos. Yo estoy totalmente de acuerdo con las discusiones, porque si a usted se les acaba, y pues pueden tomar cualquier paso, porque ninguno de estos son temas radiológicos. Estos son cosas que se pueden hacer. Aquí, como yo quiero mostrarles cómo pueden utilizar para poder diseñar y poder reimaginar la atención en salud para no solamente el país, pero para nosotros como pacientes. Gracias. Pero aún no es hora de irnos, porque recuerden que esta noche tenemos nuestra actividad social, así que está preparada para todos ustedes a partir de las 8:30 de la mañana. Mañana nos vemos para cerrar la jornada académica en este importante evento. Recuerden que mañana tendremos el panel de nuestros innovadores colombianos.
así como la charla del magistrado de la Corte Constitucional José Fernando Reyes y del ex magistrado del Consejo de Estado Milton Chávez. Nos vemos en nuestra actividad social esta noche. Que disfruten y mañana puntuales, 8:30 de la mañana para cerrar nuestro foro.